llegó la hora de hablar de este temazo que yo creo que a los dos nos compete. Así es, y estamos muy atentos. ¿Cómo le fue con la comita? ¡Ay! La quemé, perdón, estábamos al aire, ¿verdad? A mí me dijeron eso, besita, y yo dije, bueno, está bien, yo nunca las he probado, la pura verdad. Sí, pero bueno, ya ¿qué después de la tenemos entrevista hoy? no me dio miedo. No, estamos bien, para que no se preocupen. Este tema creo que está muy interesante y nos compete a todos los papás, mamás y personas que tenemos que ver con niños ¿verdad? o adolescentes, y es que deberíamos, a qué signos o señales deberíamos ponerle atención cuando nuestros niños se enferman. Que a veces, por cuestiones de edad, uno o se acostumbra a que estén enfermos, ¿verdad? Uno dice, no, él se enferma. Él es así. Él es así, así vino de fábrica y hay que tener cuidado. Como también decíamos ahora, los papás que corren por un estornudo y se preocupan mucho. Los extremos son malos. Exacto. Entonces hoy queremos conocer un poco de cuáles son esas señales a las que realmente hay que prestarles atención. Pues yo estoy muy feliz porque hoy tenemos el honor de que nos visite la doctora pediatra Tania Proti, quien es pediatra y hematóloga, que sabemos que es una especialidad muy compleja y creo que hay muy pocos en el país, ¿verdad? Así que bienvenida, doctora. Muchas gracias. Qué honor tenerla acá. Muchas gracias, no, más bien a ustedes por invitarme. Doctora, yo quisiera que tal vez usted nos pudiera empezar hablando un poquito sobre el GAP, que estábamos hablando ahorita fuera de cámara, que se vino a presentar después un poco de pandemia. Sí, claro, cuando se vino la pandemia con todas las medidas sanitarias y el aislamiento, se dio como una pausa en el flujo normal de infecciones en los niños. Entonces prácticamente las infecciones que veíamos de forma estacionaria año con año cambió completamente. Entonces también son niños que cuando nacieron estuvieron expuestos a medidas de higiene que la gran mayoría de nosotros no hemos estado expuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora pasaron de un periodo que hubo aislamiento, muchas medidas de contención y ahora se están exponiendo de nuevo al mundo. Entonces estamos viendo más propensión a infecciones que se están comportando un poco más severas y se ha perdido un poquito esa estacionalidad. De hecho, siempre ha sido muy conocido el famoso pico respiratorio, ¿verdad? Que satura los hospitales, los colapsa y usualmente eran ciertos meses del año, luego ya uno veía un descenso de los casos. Pero eso se ha venido viendo un aumento de casos de forma sostenida, ¿verdad? Que pierde esa estacionalidad un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ubicarnos ahora en esta época post pandemia. Sí sabemos que hay patrones o frecuencia esperable de que se enfermen los niños, sobre todo los que son preescolares, escolares, que anda alrededor entre 6 y 8 infecciones virales al año. Ay, son bastantes. Son bastantes, y también tomar en cuenta que hay infecciones que pueden durar unos poquitos días a como nos pueden durar 1 o 2 semanas de síntomas, más 2 a 3 semanas de resolución de síntomas. Entonces uno siente que pasan enfermos todo el año, pero realmente entra dentro del patrón normal. Y también hay que tomar en cuenta que cuando esa frecuencia aumenta, se dice que un 50% de los casos son niños sanos que tienen algún factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, que hay fumado pasivo en la casa, que viven en hacinamiento, que eso lo definimos que haya en promedio 3 o más personas por habitación en la casa, que vivan cerca de alguna fuente de contaminación ambiental, llámese una carretera principal, un botadero de basura, paradas de buses, etcétera. Niños pequeños con hermanos escolarizados, entonces los niños en edad escolar son el vehículo perfecto porque ya ellos no van a tener síntomas, pero se lo van a llevar de regalito al hermanito en la casa. O los niños que asisten, por ejemplo, a guarderías, ¿verdad? Entonces, que a veces por dinámica familiar el chiquito puede estar chorreando mocos que igual lo van a llevar a la guardería porque si no, mamá o papá no pueden trabajar. Claro. Entonces, obviamente lo ideal es que se quede en casa, pero si no hay quien lo cuide y mamá o papá tienen que trabajar, pues lo va a tener que mandar a la guardería y inevitablemente se va a dar un contagio de los demás niños. También hay que tomar en cuenta durante el año con qué frecuencia está ocupando antibióticos, si ha tenido alguna vez una falla de tratamiento antibiótico tomado y requiere antibiótico intravenoso, si ha tenido alguna infección por algún germen inusual. Doctora, disculpe que la interrumpa en este momento, pero justamente en este tema de los antibióticos,
por ejemplo, hoy hay niños que nacen ya con la resistencia, por ejemplo, a la cefalexina o a la amoxicilina. O sea, es una cosa extrañísima, pero ya están naciendo casi que con una predisposición a estos. ¿En qué momento yo como papá me entero que el antibiótico claramente no le está haciendo a mi niño? Usualmente nosotros lo que manejamos es de 2 a 3 días de dosis completa de antibiótico. Entonces, eso va a depender del tipo de antibiótico. Por ejemplo, la amoxicilina se puede dar cada 8 horas, cada 12 horas. Entonces, si es cada 8 horas, entonces cada 3 dosis me hace un día antibiótico. O si es cada 12 horas, cada 2 dosis me hace un día antibiótico. Y menciono estas dos que son las que están más al alcance de la gente porque está en el cuadro clínico de la también de la hay caja. que tomar en cuenta que uno tiene que interrogar muy bien porque a veces... por ejemplo, el niño puede llegar por un cuadro viral y si la persona lo revisa y considera que le parece que es bacteriano y le indica el antibiótico, realmente el antibiótico no estaba bien indicado. Entonces, si uno está ante un niño que está a la sospecha de que tiene un patrón anormal de infecciones, hay que indagar cada infección, cada vez que se le mandó antibiótico, cómo fueron los síntomas, cómo fue la evolución, qué le dijeron que encontraron cuando le indicaron el antibiótico, qué explicación le dieron para ver si realmente estaba indicado el antibiótico y cómo respondió. Porque si, por ejemplo, yo le mando antibiótico y yo espero que en los primeros 2 o 3 días ya la fiebre ceda y ya el niño se vaya sintiendo mejor, pero le dieron la primera dosis, la vomitó, la segunda dosis la vomitó y la tercera dosis ya no tenía fiebre, entonces realmente no recibió el antibiótico y la fiebre se dio, entonces muy probablemente en ese caso no estaba indicado el antibiótico. Claro. Es muy común el tema de los problemas respiratorios. Sí. De hecho, en algunos casos hay una predisposición también al asma. ¿Cómo medir esto para que no afecte, por ejemplo, estos virus que son tan constantes? Sí, claro. Bueno, en Costa Rica tenemos una incidencia bastante alta de asma y asma no compromete solamente el tema de la parte respiratoria, sino que asma se ve como un componente dentro de una entidad que se llaman las enfermedades atópicas, que ahí venimos con la rinitis alérgica, la dermatitis atópica y el asma. Se habla de la tríada atópica, ¿verdad? Que son esas 3 entidades, entonces si yo tengo una, puedo tener cualquiera de las otras. Y son una de las principales causas de por qué alguien puede tener más infecciones de lo habitual cuando no tenemos un buen control de la enfermedad. Además Doctora, de que disculpe que la interrumpa, ahora que usted mencionó ese triángulo, ¿podría describir cuáles son esas características para que hoy en día la tengo o no la tengo? Sí. Porque el término tal vez lo desconocen. Sí, claro. Normalmente, bueno, las personas riníticas o asmáticas, ¿verdad? Tienden a tener manifestaciones, por ejemplo, con clima frío. Entonces, uno pregunta si cuando amanece frío, amanece con mocos, amanece estornudando, si en época de flores o de mucha circulación de polen o cuando hay erupciones volcánicas, pasa mucho que se rasca la nariz, que tal vez ronca durante la noche, que eso me habla de algún grado de obstrucción de la vía respiratoria, que si duerme con la boca abierta, que si corre, juega, se ríe mucho, chirotea, le da tos o se agita, ¿verdad? Entonces ya uno ahí empieza a pensar un poquito en esa reactividad de la vía aérea, que las gripes usualmente se van al pecho, que ha requerido nebulizaciones y que responde a las nebulizaciones y sobre todo si hay historia familiar de asma. Se dice que si papá es asmático, el niño va a tener alrededor de un 60% de probabilidad de ser asmático. Si es mamá la que es asmática, anda alrededor del 80%. Y si los dos son asmáticos, pues más del 95%. Cartón lleno, como dicen por ahí. Doctora, ¿habría posibilidades de trabajar con los pequeños algún tipo de protocolo para poder levantar las defensas, lo que llamaríamos poder elevar el sistema inmunológico? Sí, en realidad son como los cuidados básicos que, como les mencioné antes, se usaban en la pandemia, ¿verdad? El uso de alcohol gel, la técnica de tos y estornudo, ¿verdad? Que tosemos con el antebrazo o estornudamos tapándonos con el antebrazo o con un pañuelo que o una toalla
toalla tipo Kleenex que después se descarta, evitar contacto con personas enfermas, como les decía, que si está enfermo que no asista, pero como les digo, uno entiende también que a veces por dinámica familiar no se puede y uno también tiene que ubicarse dentro de esas realidades, y también el tema de que tengan su esquema de vacunación al día, que si tienen una enfermedad crónica esté bien controlada, que a nivel de casa se traten de tomar las medidas básicas, ¿verdad? De higiene, de qué sé yo, doctora, control de polvo, polen, exacto, y ahora que estamos hablando de este tipo, yo soy asmático crónico, por ejemplo, yo me tengo que tomar 2 diarias como para que mi sistema esté bien, pero además yo en el proceso aprendí, por ejemplo, que no puedo llevar a mi casa velas aromáticas, por ejemplo, y a veces regalamos estas cosas, ¿verdad? Entonces yo siento que también hay que reeducarnos y hacer un poquito de conciencia porque hay cosas que un asmático debería como de tener. Por ejemplo, los peluches que regalan, todos esos son como foquitos ahí que de repente me querés mucho, pero me das un peluche y me matas. Imagínate a los niños que les gusta tanto sus juguetes y de repente no les ayuda. Claro, entonces son pequeñas cosas que yo me he tenido que reeducar, ¿verdad? Y me imagino que los padres de familia en este proceso también, porque algo tan simple como una candela aromática que puede inundar la casa de un muy buen olor, puede ser el detonante de un asmático. O las mascotas también, que es importante poder tenerlas o llevarlas a casa con conciencia, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, de hecho, uno tiene como un machote mental cuando tiene un niño asmático, ¿verdad? Para saber más o menos cómo está su control y si uno sospecha que no hay un buen control, qué desencadenantes pueden estar relacionados y uno tiene esa lista mental que siempre están los peluches, las alfombras, si cocinan con gas o leña, si hay fumado pasivo en la casa, que aquí hay que hacer un hincapié que la persona puede salir a fumar al patio, puede fumar en el trabajo y regresar a la casa, pero las partículas se quedan en la ropa, se quedan en el pelo, se quedan en las manos. Entonces yo siempre les digo, pueden fumar en otra provincia que igual van a llevar restos a la casa. Entonces lo ideal es que del todo no fumen. Y si lo hacen, lo ideal sería que se cambien la ropa, que se bañen, que hagan una limpieza profunda antes de estar en contacto con esa persona que va a ser más sensible. Doctora, antes de que cerremos el programa, me gustaría también mencionar algo. En ocasiones, estas enfermedades se pueden reflejar en la piel del niño o la niña y no nos damos cuenta que tiene algo más allí que hay que atender. ¿Cuáles son esas características también? Usualmente, bueno, vamos a ver que son niños, por ejemplo, que con clima húmedo o muy cálido tienden a hacer un brote, ¿verdad? Los niños más pequeñitos que tienen el cuello corto y gordito van a hacer un brote a nivel de cuello. También se pueden ver lesiones como tipo eczema en las zonas flexoras, entonces llámese el codo, detrás de las rodillas, que pueden aparecer sin un desencadenante claro, o por ejemplo con el uso de fragancias, si cambian el jabón de la casa, por ejemplo, para lavar la ropa y entonces el chico empieza ya con brote, lo que llaman esa piel áspera en los brazos, ¿verdad? Que se sienten como, yo le digo, como piel de gallina, pero dura. Como el relieve más áspero. Correcto, eso se llama queratosis pilar y eso es una manifestación de dermatitis atópica, que básicamente hay un acúmulo de queratina en esos folículos pilosos y entonces se va dando pues esa sensación y es un motivo de consulta frecuente. También son chicos que de bebés tal vez pudieron haber tenido mucho problema con el tema de brotes por el pañal, chicos que como les digo, con fragancias, con picaduras de insecto, que hacen lesiones desproporcionadamente grandes, ¿verdad? Para la picadura que haya sido. Básicamente como ese Vean tipo qué interesante, chiquillos, porque nosotros somos de la época de la Canva. ¿Se acuerdan cuando en el colegio nos ponían, a mí casi me mata la maestra de hogar, digamos? Porque de verdad, yo me puse a hacer el proyecto y yo no lo pude terminar. Me dio una crisis muy fuerte y era, con todo y que era antialérgica a la lana, me dio toda una crisis. Entonces vean que hay pequeñas cosas que uno se va conociendo en el camino, ¿verdad? Sí, correcto. Doctora, usualmente, como que lo hemos notado, como en el último tiempo, hay cuadros como de gripe o resfrío que al final dejan como una tos residual que siento que se alarga mucho.
¿qué podríamos hacer también en ese caso? Porque tal vez ya no está un virus activo como tal, pero ¿por qué se da esta tos residual? Sí, eso queda porque hay una inflamación de la vía respiratoria y vamos a ver, la tos es un mecanismo de defensa, nos protege la vía aérea de que entren cosas que no tienen que entrar. Entonces, en lo que es la vía aérea superior, llámese garganta, ahí tenemos, digamos, receptores o sensores que nos permiten proteger esa vía aérea. Entonces, cuando hay inflamación producto de un cuadro viral, entonces vamos a tener una estimulación de esa zona y nos va a quedar esa tos seca residual que llaman esa tos necia, ¿verdad? Ajá. Que queda después de los cuadros respiratorios. Está bien definido que uno podría considerarlo normal hasta 3 semanas después de que termina la infección respiratoria. Okay. Entonces, digamos, el chico estuvo enfermo 1 semana y después prácticamente termina el mes con tos. Ajá. Y todavía se considera dentro de lo esperable después de la recuperación de un cuadro respiratorio. Entonces, ahí uno puede usar remedios caseros, ¿verdad? Si la condición del niño lo permite, por ejemplo, la miel de abeja, se ha visto que tiene su buen efecto a nivel de la vía respiratoria, la manzanilla, jarabes naturales se pueden probar. Si ya después de las 3 semanas esa tos persiste, entonces uno tiene que ver si es que hubo un empeoramiento de síntomas alérgicos de alguien que ya era alérgico previamente o una condición que se llama una bronquitis posinfecciosa, que básicamente lo que pasa es que por esa inflamación que hubo por el cuadro viral, bacterias que viven en la vía respiratoria nos empiezan a dar problema. Entonces es una tos que tal vez empezó seca y se fue tornando productiva y ya se posterga de esas 3 semanas y ahí ya uno valora si hay que agregar un antibiótico porque ya no estamos ante algo viral meramente, sino ese cuadro viral le abrió la puerta a otra entidad, que es esta otra, ¿verdad? Entonces ya amerita otro tipo de tratamiento. Sí, como que se bajan las defensas. Qué interesante. Pero qué temazo. Yo Sí. creo que todos los que nos siguen también pueden estar muy pendientes de este y otros temas que abordaremos aquí en Llegó la Hora. Doctora, muchas gracias. Gracias. Mucho Un gusto. tema muy Aprendimos un útil. montón. Sí, Muchas hay una manera gracias. de contactarla. Si alguien dice, yo quiero también que me dé seguimiento. Claro que sí, yo atiendo en el consultorio Zona Pediátrica que está en San Pedro de Montes de Oca. Me pueden contactar al 8611-9770 y por redes sociales nos pueden buscar como Pediátrica Zona. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos, chiquillos. Nos vamos, llegó la hora de irnos. Ah, qué lástima.